¿Qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Yo estoy muy complacida porque vamos a desarrollar nuestro primer tema del sílabo, biodiversidad de especies alternativa al hambre nacional. ¿Por qué será que la bibliografía refiere a que biodiversidad es una alternativa al hambre nacional? Desde ya me encantaría que ustedes vayan pensando en la respuesta para que después que socialicemos estas diapositivas puedan darme su respuesta luego. Vamos a partir de lo que dice el señor Edward O. Wilson. Él asocia el término de biodiversidad con naturaleza y dice que la naturaleza tiene la clave a nuestras satisfacciones estéticas, intelectuales, cognitivas y aún espirituales. En otras palabras, está queriéndonos decir que la biodiversidad nos puede hacer bellos, nos puede hacer más intelectuales, nos puede hacer que tengamos mayor capacidad cognitiva y sentirnos bien. ¿Y eso será cierto? ¿Wilson tendrá razón? Para comprender ello, vamos a analizar los términos de y contenidos de este capítulo porque es muy importante entender su concepto. Yo pienso que es fundamental entender porque necesitamos buscar maneras para contrarrestar los peligros de una posible extinción. ¿Recuerdan lo que pasó con el desierto de Sahara, verdad? No queremos que eso se repita más, pero un mal recurso de la biodiversidad, de los recursos naturales, puede traer estas consecuencias nefastas para la humanidad. Entonces, ¿qué es biodiversidad? Bio es vida, diversidad es diferente o variedad. Entonces diríamos que biodiversidad son las diferentes formas de vida que habitan en un ecosistema, desde microorganismos hasta el ser humano, si no observemos lo que nos dicen, lo que nos reflejan estas láminas. Acá tenemos variedad de flora, de fauna y ecosistemas terrestres y acuáticos. En esta segunda lámina vemos que sigue la flora y la fauna, pero que además se agrega o se incorpora un elemento más que es el ser humano. Y dentro de toda esta biodiversidad, nosotros vamos a trabajar muchísimo en lo relacionado con la variabilidad o biodiversidad de alimentos de origen animal y también alimentos de origen vegetal. ¿Desde cuándo esta biodiversidad existe? Ya son más de 3.800 millones. Cuando se originó la vida en el planeta, ellos han existido muchos miles de años. Y todas las especies están relacionadas de una manera muy intrincada, ¿no? La biodiversidad realmente es la variedad de los seres vivos y sus interacciones, es decir, viven interactuando, dependiendo uno del otro en equilibrio. Si se rompe alguno de sus niveles de estas interacciones, trae consecuencias negativas para los otros ecosistemas o niveles de diversidad. La bibliografía refiere que existen 4 niveles de diversidad. Uno es la diversidad de especies, la diversidad genética dentro de una misma especie, la diversidad de los ecosistemas y la genética o la raza humana también, la raza humana. Entonces tenemos acá 4 niveles de biodiversidad y les decía que ellos actúan entre sí y si uno de ellos cambia, los otros se verán afectados. Dentro de esta gran biodiversidad se habla mucho de la biodiversidad agrícola. ¿Por qué? Porque en esta incluye todos los componentes de la diversidad biológica de importancia para la alimentación y la agricultura.
la variedad y la variabilidad de animales, de plantas y microorganismos a nivel genético, de especies y de ecosistemas que sostienen las funciones, las estructuras y los procesos del agroecosistema están permitiendo la subsistencia de los agricultores de pequeña escala de todo el mundo. Es un recurso, pues, fundamental para la mejora continua de las variedades, de las razas, y es necesaria para hacer frente a los cambios. En las últimas décadas, la agricultura ha logrado aumentos sustanciales en la producción de alimentos. Pero ¿a costa de qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha hecho uso excesivo de insumos no renovables y recursos naturales. Ha provocado pérdida de biodiversidad, degradación de los ecosistemas, particularmente con respecto a sus servicios reguladores y de apoyo. En los próximos 40 años tal vez se necesitarán algunos cambios importantes en los sistemas de producción agrícola si queremos alcanzar los objetivos de una productividad mejorada, de una sostenibilidad ambiental, equidad y de los medios de subsistencia, salud y nutrición. Y es importante reconocer que esta diversidad agrícola ha sido moldeada por los agricultores y las comunidades durante milenios y sigue siendo un elemento clave de las estrategias de subsistencia. Pero, ¿qué es lo que está permitiendo que ellos sigan adelante? El uso intensivo de insumos externos y el aumento de la demanda de productos agroindustrializados. Necesitamos fortalecer nuestra biodiversidad agrícola con sus fuentes nativas, con su biodiversidad original, con sus diversidades también mejoradas o domesticadas en forma natural. Pero necesitamos que los sistemas de producción tengan una mayor dependencia casualmente de esos procesos ecológicos que produzcan una retroalimentación positiva sobre la sostenibilidad y la producción y aseguren una mejor provisión de todos los servicios ecosistemas. Eso significa manejar en forma integral la biodiversidad agrícola, haciendo que los sistemas logren altos niveles de productividad, es decir, los sistemas agrícolas. Y tienen que luchar por ser económicamente rentables. Si no, no va a tener sentido que la rentabilidad de la agricultura es muy pobre, es muy baja para los propios agricultores. Ellos no se van a animar a seguir produciendo porque no hay un precio justo ni equitativo para sus productos. La biodiversidad agrícola es un recurso fundamental para la mejora continua de variedades y razas. Ya lo dijimos. Es necesaria para hacer frente a los cambios y tiene su riqueza natural y cultural. Así tenemos que Perú es el centro de origen y de diversificación de especies. Además de las variedades cultivadas de gran relevancia global, así como de sus parientes silvestres. Hay recursos genéticos nativos, vitales para la seguridad alimentaria. Más del 65% de la agricultura depende de ellos. 2.2 millones de familias rurales viven de la agricultura familiar, imagínense. Ellos nos están dando a nosotros los alimentos, son ellos los que proveen de biodiversidad a la zona urbana. Tenemos miles de variedades y razas de cultivos nativos. Tenemos conocimiento y tecnologías asociadas a los cultivos de la agrobiodiversidad. Ecosistemas silvestres, bosques, pastos naturales, los recursos naturales renovables, los servicios ambientales y los componentes de la biodiversidad, miren, contribuyen con más del 20% del Producto Bruto Interno
nacional. ¿Por qué entonces invertir en conservar la biodiversidad si hay tantas urgencias en salud, educación, seguridad y otro? ¿Creen que valga la pena invertir en biodiversidad si tenemos otras necesidades tan urgentes? Ustedes van a decir que sí, y veamos. Primero, porque la mayor parte de la población rural más pobre depende de la salud y la productividad de sus ecosistemas para que puedan alimentarse y también para su caja chica o su economía diaria. La biodiversidad es clave para disminuir la vulnerabilidad frente al cambio climático y desarrollar nuevos productos. Y esto tiene mucho que ver porque se tendrían siempre que cultivar los productos que son adecuados a un piso ecológico. Si nosotros hacemos uso, por ejemplo, de la costa para sembrar papas, ese no es su hábitat natural para la papa. Se puede cultivar, sí, pero a costa de grandes sacrificios. Se va a tener que utilizar muchísimos insumos externos, aparte que se va a utilizar más agua, porque la costa normalmente son suelos para la siembra de algodón y frutos. La sierra es para sembrar tubérculos como la papa, poniendo esto como ejemplo. Estamos nosotros viendo que el Perú es un país megadiverso. Tiene una biodiversidad enorme, maravillosa, que es la envidia de muchos países. ¿Por qué? Porque diversidad es sinónimo de riqueza de especies. Y en este caso se refiere al número de especies presentes en un ecosistema. Ecosistemas es el espacio físico donde habita desde un microorganismo hasta un ser humano en interacción y en equilibrio. Entonces, la distribución de esta diversidad de especies va a depender de varias condiciones como la latitud, por ejemplo, la altitud, el clima y, lógicamente, su disponibilidad de agua. Tenemos en Perú más o menos de 5 a 100 millones de especies entre plantas, animales y microorganismos. Inclusive muchos de ellos no han podido todavía estudiarse como para poder corroborar si existen más especies. Tenemos acá, por ejemplo, en Perú, estamos ocupando el segundo lugar en aves. Tenemos 1.800 especies de aves. Somos primero en peces. 2.000 especies tenemos. Tenemos el primer lugar en mariposas. Ocupamos el primer lugar en mariposas. Ocupamos el primer lugar en plantas. Tenemos 4.400 especies de plantas. Somos el tercero en mamíferos, 460 especies. Y batimos el récord en las orquídeas por su tamaño. Nuestras orquídeas son las más grandes del mundo. También nuestra diversidad genética se refiere a la variación hereditaria dentro y entre poblaciones de organismos cuya base está en los cromosomas ADN y esta puede ser manipulada por la tecnología tradicional y moderna. Y quisiera que vean arriba la figura de este niño, pero haciéndonos la siguiente pregunta. Bien, tenemos amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y patrones naturales que la conforman. Tenemos amplia variedad de especies comestibles. ¿Y cómo es posible que exista aún problemas de malnutrición? ¿Cómo es posible que encontremos, especialmente en las zonas de
de sierra y de selva, niños con desnutrición crónica y con desnutrición aguda como el que se ve. ¿Cómo es posible que siendo países ricos en biodiversidad, seamos tan pobres en la nutrición y en la salud? ¿Qué significa esto? Si tenemos diversidad de cultivos, tenemos que aprovecharla de la mejor manera y el gobierno debe apoyar a que con tecnologías de la zona y otras implementadas se logre una mayor producción de cultivos, porque una mayor diversidad de estos para los alimentos va a conducir a una mayor variedad de nutrientes disponibles en las dietas humanas. La dependencia de un bajo número de cultivos puede ocasionar la erosión de los recursos fitogenéticos y un mayor riesgo de enfermedades diseminadas cuando una variedad es susceptible a una nueva enfermedad de plantas. Esto entonces provoca inseguridad alimentaria. Y aquí está haciendo referencia a que cuando se siembra en forma muy diversificada, podemos evitar la infestación de plagas porque se van a controlar biológicamente. Por ejemplo, la mariquita va a poder comerse a los pulgones, los sapos, a otros insectos que están actuando como plagas. Ya frente a esto se han venido desarrollando varios enfoques que utilizan la biodiversidad para la alimentación y la agricultura porque quieren lograr aumentos sostenibles en la productividad y proporcionar una base ecológica más sólida para la agricultura. Así tenemos que muchos ganaderos usan rebaños con múltiples especies y razas para mantener una gran diversidad en las granjas y protegerse contra las adversidades climáticas y económicas. Estos enfoques ricos en diversidad, juntos con otros, como por ejemplo el uso creciente de especies agroforestales, el desarrollo de huertos familiares, el uso de sistemas de arroz con peces en otros países, el mantenimiento mejorado de diversidad de polinizadores, demuestran una contribución a la biodiversidad sostenible para la alimentación y la agricultura. Y cuando hablamos de Perú, podremos decir que somos un patrimonio universal que ha sido conservado gracias a las comunidades de nuestras zonas rurales. Porque si aún tenemos estos cultivos andinos, estos germoplasmas andinos, se debe a que los campesinos, entre comillas, tercamente han venido siempre cultivando estos productos y han hecho que su agricultura sea sostenible, aunque en pequeña escala, pero aún siguen produciéndose, a diferencia de la agricultura convencional que se implementó con grandes extensiones de terreno, con grandes maquinarias agrícolas, se obtuvo una buena productividad solamente unos primeros años, para que luego esta productividad baje, ocasionando económicamente al agricultor y a nuestro ecosistema. Hay 5.000 comunidades campesinas que mantienen su herencia cultural, tercamente, véanlo entre comillas, protegiendo así sus recursos fitogenéticos. Y nosotros tenemos que estar agradecidos a ellos porque podemos saborear una papa pervanita, una papa moradita, una compis, variedad de plantas de papa que tenemos, que somos la envidia de los países europeos, por mucho que en esos países se han llevado ya nuestras semillas de papa en España. Por ejemplo, hay variedades de papa que han tomado como base nuestro germoplasma. Tenemos especies de uso alimenticio, 30 especies en cereales, en tubérculos, en raíces. Y miren esta belleza de productos. Tenemos cereales como la quinoa, kiwicha, tenemos tubérculos, oyuco, machua,
oca, tenemos raíces, tenemos leguminosas, tenemos hortalizas también que se cultivan en parcelas o en chacras. El señor que vemos en la parte superior es un estudioso que estudió nuestros recursos fitogenéticos. Y acá tenemos a nuestro Perucito comparado a otros continentes. Y la filosofía de este estudioso es que si nosotros manejáramos bien nuestra biodiversidad, unidos a Colombia, a Ecuador, a Bolivia, podríamos alimentar al mundo entero y contribuiríamos a que no haya más hambre en el mundo, es lo que él afirma. Babilot, en 1951, dijo que somos el centro de la alta diversidad de recursos fitogenéticos y que la región andina, por su posición en la cordillera de los Andes, tiene el fitotrón natural más grande del mundo. Mientras que en las poblaciones urbanas se consumen mayormente alimentos introducidos, en la cocina campesina aún se consumen alimentos nativos. Pero si nosotros, como futuros nutricionistas, no ponemos un freno o un límite al consumo de estos productos agroindustrializados, se va a terminar nuestra biodiversidad y la economía de estos campesinos se van a ver reducidos y tal vez sus ecosistemas puedan desaparecer y no lo debemos permitir. Efectivamente, tenemos muchas especies, mucha variedad de alimentos. Somos ricos, pero estamos en desventaja. O nuestra biodiversidad es rica, pero tienen muchas limitaciones. ¿Por qué? Porque no han sido acompañadas por un desarrollo agroindustrial. No se ve cómo se puede agroindustrializar muchos de nuestros productos sin que se vea afectados sus componentes nutricios o sus componentes fitoquímicos. La mayor parte de la industria está produciendo alimentos muertos, no considerando el valor alimenticio que deben tener. Básicamente son más llenos de energía, de carbohidratos o grasas. ¿Y dónde está la zona de mayor biodiversidad? En las zonas rurales, manejados por pequeños agricultores, con tecnología tradicional en relación a la competitividad. No pueden acceder, es bien difícil, les es bien difícil competir en un mercado internacional. Su posibilidad de desarrollo es reducida. Esta es una gran desventaja también para los campesinos. No pueden competir y eso los tiene entristecidos, deprimidos. Necesitamos de programas de investigación agrícola apropiados para que puedan proteger esa biodiversidad y no nos quieran engañar con la manzana de Blancanieves. No necesitamos de insumos químicos en forma exagerada o indiscriminada. El Estado tiene un centro de especialización en investigación agrícola, pero su orientación es contraria a la que manejan nuestros hermanos campesinos. Por lo menos hasta hace poco aún se manejaba una agricultura convencional. Últimamente sabemos que la tendencia es orientarse hacia lo ecológico, pero su crecimiento es muy progresivo y muy lento, además. Estos centros de investigación, donde están científicos, asesores, grandes ingenieros, consideran que los campesinos son atrasados y que requieren de variedades mejoradas y tecnológicas modernas para que puedan manejarlas con fertilización química. Imagínense lo que piensan, lo que dicen, que nuestros campesinos son atrasados y se olvidan que ellos por miles de años han domesticado
muchas especies haciendo uso de una tecnología sana, de una biotecnología manejada con principios. Somos un país tan rico en biodiversidad, somos un país llamado megadiverso y esto está ocasionando la guerra de las semillas. Por favor, quiero que investiguen bien qué significa la guerra de las semillas, porque es importante que comprendamos este concepto para proteger nuestro germoplasma. Los gobiernos han optado por hacerse de la vista gorda y han permitido que gran parte de ellos salgan a otros países. Entonces, hay instituciones que luchan porque esta guerra de semillas respete la idiosincrasia del campesino, porque se dan cuenta que el germoplasma es el cuarto recurso de nuestro ecosistema. Los tres primeros recursos son el agua. ¿Qué más? Estamos considerando al germoplasma como el petróleo de la era de la información. La información genética se usa como materia prima y este cuarto recurso, que es tan importante, así como lo son la tierra, el aire y el agua, está siendo desvalorizado, no están dándole la importancia que merece. ¿Por qué? Porque están saliendo fuera y la guerra del siglo XXI es esta guerra de semillas. Frente a ello, se han firmado tratados sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. Hay un tratado que es el Tratado Internacional de las Semillas, que funciona por un acuerdo internacional en concordancia con el Convenio sobre Diversidad Biológica, que postula para garantizar la seguridad alimentaria a través de la conservación, el intercambio y el uso sostenible de los recursos fitogenéticos mundiales para la alimentación y para la agricultura. Este tratado tiene por objeto la conservación y el uso sostenible de los recursos para la alimentación y la agricultura y una distribución equitativa para todos los que estén implicados en su manejo y en su utilización. Este tratado requirió 7 años de negociaciones que tuvo que trabajar la FAO, porque reconocían que no se puede continuar siguiendo desabasteciendo de recursos genéticos a nuestros hermanos campesinos. No queremos que este conflicto político entre países del norte y del sur sigan siempre adelante y nos quiten nuestros germoplasma. Jóvenes alumnos, el germoplasma es un producto de nuestra cultura. América Latina tiene las poblaciones más pobres del mundo, a pesar que tiene mayor variedad de recursos fitogenéticos. Son las regiones más ricas también en recursos humanos. Hay programas de biotecnología que deberían usar la sabiduría indígena, genética y cultural para que puedan tener un desarrollo equitativo y sostenible, y que no solamente los laureles y los premios Nobel se los lleven los científicos, cuando quien ha domesticado las especies por miles de años han sido los agricultores campesinos en la chacra y no en un laboratorio altamente tecnológico.
Se merece un nuevo orden genético internacional justo, que establezca medidas institucionales para que la utilidad y el valor del conocimiento indígena sean medidos y recompensados, dándole el trato justo al campesino. Acá tenemos un ejemplo de biodiversidad que se está perdiendo, pero que siguen investigaciones. Es el frijol de los Andes, las ñuñas. Son o fueron el cultivo perdido en los Andes, consumido por los indígenas, y la fuente proteica era de mucha importancia. Estos frijolitos existieron aún antes del imperio inca. Una investigadora, Julia Cornegay, en Colombia, intentó darle un valor agregado a este frijolito porque sabía de su valor nutricional muy alto, sin embargo tenía en desventaja su fotoperiodo. Este producto necesita, como es una leguminosa, de temperaturas altas para poder cocerse, pero en la sierra se gastaría mucho combustible. Entonces, Julia Cornegay pensó que mejorando las semillas, haciéndolas más suaves, haciéndolas más adaptadas a las condiciones climatológicas, podrían sobrevivir y podrían ser más consumidas. El estudio demostró que estos nuevos frijolitos mejorados eran propensos a dañarse o a ser más infestados por las plagas. Entonces no dio buenos resultados y ella anima a seguir trabajando en ese aspecto. Entonces, esto ya les acabo de mencionar, que es nativa de los Andes, de fotoperiodo corto, cuyas características Julia las trató de modificar, porque ellos crecen a 2500 metros y querían, el estudio se hizo en sitios más bajos y los resultados no fueron muy alentadores. Entonces, para proteger nuestra biodiversidad, nosotros tenemos que convertirnos en brujitos o brujitas o en hadas madrinas y tener nuestras 3 varitas mágicas para que una política nacional alimentaria proteja nuestra biodiversidad, por ende la seguridad alimentaria y soberanía alimentaria también. Bueno, alumnos, hasta acá el tema de este capítulo y vamos a continuar luego con las preguntas necesarias para reforzar el tema, si es así por ustedes solicitado. Hasta luego.